Empezamos el capítulo 7 y yo digo una cosa, si cuando describo la Giralda por fuera o la describo bien y más de una vez, porque no es de razón, si os la describo por fuera, que ahora encuentre cómo la Giralda es por dentro. Todos sabemos que nuestra Giralda es el antiguo alminar de la ancestral mezquita almohade. Todos las hemos visto y admirado. Pero os he hablado muchas veces, infinidad diría yo, que hemos hablado de ella. La esbelta torre, como a mí me gusta llamarla. En los 4 frentes exteriores de la Giralda se abren balcones y ventanas que iluminan los tramos de las rampas de su interior. Y es ahí donde nos vamos a parar hoy, en el interior de esta belleza, lo que no se ve. Vamos a recorrerla desde la entrada hasta el campanario he querido decir, o sala de las campanas. Empecemos, amigos míos. Nada más entrar nos encontramos con una placa de mármol donde se recuerda la visita realizada del Santo Padre Juan Pablo II. Fue el 12 de junio de 1993. Allí está escrito que subió al primer balcón de la Giralda, acompañado por el entonces arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo. Un encanto de persona y de sacerdote. Muy cerca de esta placa de mármol, y antes de acceder a la rampa, sobre la pared, nos encontramos con 2 azulejos de colores blanco y verde. Uno de ellos está escrito en árabe y el otro en nuestra lengua. Ya estamos en la base de la propia torre, allí donde comienza la rampa empedrada que nos llevará hasta las campanas. La verdad que la Giralda son 2 torres de ladrillo. Sí, 2 torres, pero os explico, no os preocupéis. Son 2 torres en forma de cubo rectangular, alargadas y concéntricas. Vamos, metida una dentro de la otra. Y el espacio entre las dos es una rampa toda alrededor. El hueco de la torre central era utilizado como habitaciones usadas en tiempo atrás por los sirvientes de la mencionada torre. Probablemente los almudédanos, que eran los musulmanes que desde el alminar convocaban en voz alta al pueblo para que se acudieran a la oración, eso fue en su primera época y sin duda los campaneros vivieron en este lugar en la segunda época, cuando ya era cristiana. Allí nació Bárbara, hija de la Giralda, hija del campanero y hoy en día en vía de canonización. Más tarde, si tengo ocasión, os cuento su historia. Son grandes habitaciones, ahora llamadas cámaras, que aparecen como salas de exposición. Entramos en la primera rampa, nos encontramos con la primera cámara, una habitación cerrada, donde se guarda el sistema informático que regula el toque de las campanas y el reloj de la torre. Son 7 cámaras que nos iremos encontrando en el camino conforme vayamos subiendo por el interior de la torre. La primera visitable es la llamada Cámara de la Mezquita. Expone diversos elementos relacionados con la etapa islámica y la aldaba de bronce de la Puerta del Perdón. Las auténticas almohades que son de una excepcional calidad y 2 humildes lamparillas algo más antiguas, de las que han apreciado en los cimientos del edificio en unas recientes excavaciones arqueológicas. Amigos, seguimos subiendo y conociendo un poquito más nuestra bella y esbelta torre de la Giralda. Llegamos a la llamada Cámara de la Catedral Mudéjar y allí se encuentran las hojas de una puerta del siglo XIV que quizás pertenecieron a la capilla del Sagrario. Tienen letreros góticos y aleyas del Corán. Delante, en una urna transparente, se muestran restos de vestiduras regias del siglo XIII. También se encuentran lápidas de caballeros que fallecieron en nuestra ciudad. En la cámara de las máquinas aparecen artilugios para mover los sillares, entre las que destaca una estupenda colección de roldanas, algunas de las cuales están fechadas en el siglo XVI. Fijaos qué anecdótico e interesante. El último arquitecto de la Giralda tomó la decisión de usar exclusivamente la piedra traída en barco desde el puerto de Santa María, de Cádiz. Es curioso que en algunas partes se nota perfectamente la piedra ostionera y el mar está algo lejos de Sevilla, pero desde Sanlúcar y en barco no era extraño que llegara este tipo de mercancía.
Ahora nos encontramos en la Cámara de los Oficios. Colaboraron carpinteros que dejaron numerosas cuñas, como la del siglo XV, que rodean a un instrumento de su oficio del XVI. Los alfareros de Triana, muchos de los cuales aún tenían nombres musulmanes, aportaron para los conductos los desagües, altanores y canales, vidriadas en verde. Ahora nos adentramos en la cámara del reloj. El primer reloj de la Giralda se inauguró en medio de una gran tormenta y con la asistencia del rey el 20 de junio del 1400, y de él solo se conserva la campana. La máquina ha funcionado hasta los años 60 del siglo pasado. Fijaos, ya duró, ¿eh? En la Cámara de las Campanas aparece una inscripción en la que se dice que Sor Bárbara de Santo Domingo Jurado, la hija de la Giralda, nació allí en 1842. Su padre era campanero y yo os he dicho que os contaré su historia y su vida. Pero eso de verdad que necesita un capítulo aparte. En esta séptima y última cámara visitable mostramos algunos elementos relacionados con la función primordial de la Giralda, que es la del campanario, para lo que dispone de 4 coros de campanas de martillo y volteo. Ya en la octava cámara es donde se guardan diversos elementos y accesorios para el mantenimiento, como andamio y escalera. ¿Sabéis que las cuestas son cada vez más estrechas conforme se asciende? Empiezan con 6 ladrillos de ancho y acaban en 4. También es menos empinada. Dicen que por el agotamiento con que se llega a este punto. Muy bien pensado. Estamos en el campanario, en esa sala de las campanas. Además de disfrutar de unas inmejorables vistas de Sevilla, podemos ver cada una de las 24 campanas que coronan la torre. Y os aseguro que están muy cerca del cielo. Hay una antigua sevillana que decía: 24 parroquias tiene Sevilla, 24 parroquias tiene Sevilla, 24 campanas la girardilla. Pues ahí quedo.